Hola, bienvenido a RaiMed, tu canal. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre la segunda parte de la guía Gold 2024 para el abordaje, diagnóstico y manejo en general de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Recordemos cuáles son los pilares en los cuales se fundamenta o se sustenta la parte de abordaje inicial. En primera instancia, la gravedad de la obstrucción, que esto nos da el volumen expirado de forma forzada en el primer segundo. Y esto nos habla de gravedad. Ya solo estuvimos escudriñando un poquito en el video anterior, en donde podemos clasificar al paciente como GOL 1 hasta GOL 4, dependiendo la severidad de la obstrucción del flujo. ¿Ok? Ahora, el manejo en qué se va a sustentar en la magnitud de los síntomas que tiene actualmente el paciente. Esto lo vamos a poder identificar a través de la escala de disnea, la MRC, y la escala CAT, que además de la disnea me evalúa otras manifestaciones clínicas del paciente, como sería la tos, la tolerancia al ejercicio, dolor torácico, etc. Además de esto, también es importante el número de exacerbaciones y la intensidad de las mismas que ha tenido el paciente y los eosinófilos en sangre, ya que estas células del sistema inmune se correlacionan directamente con el desarrollo de exacerbaciones. Entre más altos estén los eosinófilos va a haber un mayor riesgo de desarrollar las exacerbaciones y esto hace de que el manejo sea un poco distinto. Además de esto es importante la parte de las comorbilidades. En la gran mayoría de los casos los pacientes con EPOC también son hipertensos, también tienen apnea obstructiva del sueño, también tienen diabetes y el manejo de estas patologías pues es de igual forma relevante en el contexto de la morbimortalidad del paciente, ya que si simplemente nos centramos en manejar el EPOC y descuidamos el resto de patologías, pues prácticamente no estaremos haciendo nada. Ahora, este es el resumen de cómo se realiza el diagnóstico y el abordaje inicial del paciente. Sabemos que el diagnóstico se debe hacer sí o sí a través de una espirometría. ¿Podemos tener la sospecha clínica? Sí, pero hasta no tener un índice de estifenado por debajo de 0.7 en una espirometría no podemos hacer el diagnóstico de EPOC. Ahora, una vez cumplimos con este criterio, sigue evaluar la gravedad de la obstrucción con el volumen expirado de forma forzada en el primer segundo y posterior a esto vamos a clasificar al paciente en grupos, si pertenece al grupo A, grupo B o grupo E. Ahora, ¿cuáles son los objetivos en el tratamiento y el manejo del paciente con EPOC? En primera instancia, pues el reducir los síntomas, que estos sean los menos molestos posible, que el paciente tolere el ejercicio y en general buscar una mejor calidad de vida. Y además de esto también tiene como objetivo reducir el riesgo. ¿Riesgo de qué? Riesgo de que la enfermedad no progrese, de que se presenten exacerbaciones y que a su vez todo esto reduzca la parte de la mortalidad si se presenta o no en el paciente. Ahora, hay que tener claro de que el manejo del EPOC es algo que es cíclico. No es que nosotros realizamos el diagnóstico, instauramos un manejo y simplemente dejamos al paciente ahí. No. Nosotros realizamos un diagnóstico en el paciente, evaluamos los factores de riesgo que tenga, se instaura un manejo inicial farmacológico y no farmacológico. Dentro de lo no farmacológico tenemos pues el cese del fumar, las vacunas, cambio en estilo de vida, etcétera, etcétera. Y pues el manejo de comorbilidades también. Mientras que en el manejo farmacológico como tal pues tenemos los inhaladores. Ahora, posterior a esto yo debo estar reevaluando a mi paciente, ver cómo va clínicamente, si los síntomas se siguen presentando, el número de exacerbaciones, cómo van los eosinófilos y todo eso. Y de acuerdo a este reporte, pues yo voy a decidir si realizo o no ajustes en la terapia del paciente, que va a ir desde ajustes en la farmacoterapia como en el tratamiento no farmacoterápico que nosotros le vamos a instaurar al paciente. Ahora, bien dice Hipócrates que antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Y esto lo traigo a colación sobre todo en que quizá una de las medidas que más ha demostrado impacto desde el punto de vista positivo en el manejo del paciente con EPOC es el dejar de fumar. Sin embargo, regularmente los pacientes o no dejan de fumar o se siguen exponiendo a contextos donde hay mucha polución y donde hay mucha contaminación que a su vez hace que la enfermedad poco a poco vaya desarrollándose mucho más. Estadísticamente, la guía fundamenta de que hasta el 40% de los pacientes con EPOC que son fumadores
siguen fumando posteriormente al diagnóstico. Y esto claramente va a tener un impacto negativo, ya que va a contribuir de forma deleteria en la evolución de la historia natural de la enfermedad, va a traer una mayor limitación física, un mayor número de exacerbaciones y con ello pues se predispone a una muerte o una morbilidad mucho más temprana. Sin embargo, pues los pacientes claramente van a comentarnos de que no es fácil, sobre todo si tienen muchos años de estar con el hábito tabáquico. Es por ello que es fundamental en el manejo del paciente con EPOC que esté detrás de todo un grupo multidisciplinario, que estén médicos, que estén especialistas, que estén psicólogos, trabajadores sociales y todo esto, con la finalidad de que el paciente pueda llevar todo este tipo de adicciones que terminan siendo deleterias en el contexto de la enfermedad de una mejor forma. Sabemos que existen distintos fármacos que nosotros podemos utilizar con la finalidad de que el paciente deje de fumar, como será la nicotina, etcétera, etcétera. Ahora, como pueden ver en la lista, por ningún lado aparece el vape o el cigarrillo electrónico. Esto lo traigo a colación porque hay cierta corriente que comentaba, sin mucha fundamentación científica, que esto puede ayudar. Sin embargo, ya hemos evidenciado a lo largo de las guías Gold de los últimos años de que no se recomienda el uso del cigarrillo electrónico, de que no es claro si puede ayudar o no en el contexto del EPOC, pero sí tenemos claro de que el cigarrillo electrónico puede traer complicaciones a corto y a largo plazo en las personas que lo usan. Entonces es por ello que regularmente no se recomienda. Las vacunas sabemos que tienen como finalidad disminuir la probabilidad de que el paciente pues tenga una infección a nivel pulmonar y que se genere a su vez una exacerbación del EPOC. Es por ello que vamos a cubrir los principales gérmenes, esto es algo que no ha cambiado respecto a días anteriores, como sería la influenza, el COVID, con la reciente aparición del mismo, neumococo. De gran importancia se ha identificado que al suministrar la vacuna contra el neumococo, pues se ha disminuido la incidencia de forma significativa de la neumonía adquirida en la comunidad, que es una de las principales causas de exacerbación del EPOC. También la vacuna contra el virus sincitial respiratorio, sobre todo en pacientes mayores de 60 años, que a su vez, sobre todo, tengan una enfermedad cardíaca o pulmonar crónica. Y pues sí, Bordetella pertussis y Zoster también como las vacunas restantes. Haciendo simplemente énfasis en eso, de que la vacunación es de gran importancia con la finalidad de evitar las exacerbaciones. Ahora, el manejo per se del paciente con EPOC, la inhanoterapia. Para ello vamos a clasificar al paciente entre grupos, grupo A, grupo B y grupo E. En el grupo A va a estar aquel paciente que es poco sintomático, es decir, que tiene un puntaje de 0 a 1 según la escala MRC para disnea, o menos de 10 puntos en la escala CAT, y que a su vez o no ha tenido exacerbaciones o ha tenido una exacerbación moderada que no ha requerido hospitalización. Ese paciente es el que está en el grupo A. Ahora, en el grupo B tenemos un paciente que de igual forma o no ha tenido exacerbaciones o ha tenido una sola que no requiere hospitalización, pero que el paciente es muy sintomático. El paciente tiene mucha disnea, mucha tos, mucha limitación física, etcétera, etcétera. Y en el grupo E ya dejan de lado lo que sería la sintomatología y nos centramos netamente en el número de exacerbaciones. Si el paciente tuvo una o más exacerbaciones que requirió hospitalización o tuvo simplemente 2 o más exacerbaciones, este es un paciente que se cataloga en el grupo E. Esto es un cambio que viene de la guía GOL 2023 que le ha dado sobre todo relevancia a la presentación de las exacerbaciones, que como sabemos son un punto fundamental en la historia natural de la enfermedad. Y al evitarlas, de igual forma, es algo bastante importante. Entonces, si yo tengo un paciente en el grupo A, ¿cuál es el manejo? Un broncodilatador. Cualquier broncodilatador puede suministrarse. Un LABA, un LAMA. Hay algunos estudios que fundamentan de que los LAMA podrán ser un poco más efectivos, pero la guía es clara. Puede usarse cualquier broncodilatador de acuerdo a la disponibilidad del mismo y a lo cómodo que se siente el paciente con él. Si el paciente está en el grupo B, yo debo usar terapia combinada entre un LAMA más un LABA. Preferiblemente que vengan combinados en un mismo inhalador. Sabemos que tenemos muchas presentaciones que cumplen con estas características. Esto simplemente con la finalidad de buscar adherencia al tratamiento, ya que si yo le coloco
3, 4 puffs al paciente con lama y 3, 4 puffs con lava por aparte, serían muchos puffs lo que tiene que realizarse en el día y esto hace que la adherencia del tratamiento quizás no sea la mejor. Por el contrario, si el paciente lo tiene en un mismo medicamento, ambos, pues va a ser mucho más factible que los pueda llevar de forma correcta. Ahora, si el paciente pertenece al grupo E, sí o sí le vamos a dar el lava y vamos a considerar el inicio también de corticoides en este paciente. Y tenemos unos criterios bien descritos y bien claros de cuándo los pacientes podrán beneficiarse de corticoides. Entonces, ¿cuándo sí o sí mi paciente se beneficia de ello? Cuando el paciente ha tenido historia de hospitalizaciones por exacerbaciones del EPOC, cuando ha tenido 2 o más exacerbaciones moderadas en el último año, cuando el paciente tiene eosinófilos por encima de 300, recordemos que tal como les comentaba al inicio, los eosinófilos se correlacionan directamente con el desarrollo de exacerbaciones, o que el paciente tenga historia como antecedente o un asma concomitante junto al EPOC. En estos escenarios sí o sí el paciente va a requerir corticoides. Ahora, cuando no tenemos una evidencia fuerte, pero podría considerarse el uso de los corticoides, cuando el paciente tenga por lo menos una exacerbación en el último año y cuando los eosinófilos estén entre 100 y 300, ¿vale? Ahora, cuando nunca debo utilizar corticoides, no están indicados según la guía, cuando el paciente me haga eventos neumónicos a repetición, cuando los eosinófilos estén por debajo de 100 o cuando tengamos historia de infección por micobacterias, ya que aquí no hay evidencia de que los corticoides sean útiles. Ahora, de igual forma nos otorgan una tabla de acuerdo a la sintomatología del paciente, que es lo que predomina, si es la disnea o si es las exacerbaciones como tal que se están presentando, de tos, infecciones respiratorias, etc. Entonces, si el paciente tiene disnea, yo puedo iniciar con un lava o un lama, cualquiera de los dos, de acuerdo con cuál el paciente se sienta más cómodo. Ahora, si a pesar de esto esta persiste, pues doy la combinación de las mismas. Y si a pesar de esto persiste, yo podría considerar el rotar las moléculas, ya que dentro de los distintos lamas que hay, pues hay pacientes que te pueden responder de mejor forma que a uno que a otro. Considerar inclusive también mejorar las medidas no farmacológicas, como sería el cese del tabaquismo, el ejercicio, la ayuda psicológica, etcétera, etcétera. Por la parte de las exacerbaciones, de igual forma inicio con un lava o un lama, recordemos que preferiblemente si el paciente pertenece al grupo E, iniciar con ambos, y pues posterior a esto vamos a evaluar lo que serían los eosinófilos. Si están por debajo de 300, pues podría continuar con la terapia combinada. Si están por encima de 300, inicio corticoterapia. Ahora, si el paciente, a pesar de tener un lama y un lava, no mejora y los eosinófilos están por encima de 100, pues voy a iniciar corticoides. Ahora, ¿qué pasa si a pesar de todo esto el paciente no mejora? Podemos utilizar algunos fármacos, pero no todos los pacientes se benefician de ello. El roflumilast es un fármaco de gran importancia que sobre todo ha demostrado efectividad en pacientes que tengan un patrón obstructivo, un volumen expirado de forma forzada en el primer segundo por debajo del 50% y que además de esto tenga una bronquitis crónica, ¿vale? Porque disminuye la incidencia de infecciones a nivel respiratorio. Y la acitromicina también podría usarse, sobre todo ha demostrado efectividad en los pacientes fumadores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que con el manejo de antibióticos hoy por hoy debe ser con mucho cuidado por la alta resistencia a los mismos que hay hoy por hoy. Entonces, a tener en cuenta, la elección del inhalador debe ir acorde al individuo y al acceso al medicamento, y además de esto también se debe educar al paciente frente al uso de los mismos, eliminar mitos que quizás se tenga de que si se usan los inhaladores se crece el corazón o puede traer otros efectos deleterios o inclusive el simple hecho de usar los inhaladores de forma correcta es de gran importancia, porque muchas veces el paciente tiene la terapia indicada, pero viene y se aplica el inhalador como no es, perdón. Entonces no estamos logrando absolutamente nada y el paciente sigue en crisis. Y aquí pues tenemos una tabla que nos resume todos los medicamentos y las respectivas combinaciones con las presentaciones que tenemos y la duración de acción de los fármacos para que lo repasemos un poco.
Ahora, frente al manejo no farmacológico, los pacientes del grupo A sobre todo se van a beneficiar de lo que sería el dejar de fumar, la actividad física y las vacunas. Los pacientes del grupo B y del grupo E, además de estos apartados, también se benefician de la rehabilitación pulmonar. ¿Y qué es la rehabilitación pulmonar? No es más que una evaluación integral y multidisciplinaria que tiene como finalidad mejorar la capacidad pulmonar y el estado psicológico del paciente. Es básicamente tomar al paciente con un grupo multidisciplinario en donde busquemos educar al paciente sobre su enfermedad, qué es lo que tiene, toda la morbimortalidad que puede traer si no se maneja de forma correcta, que el paciente realice ejercicio físico, cambios de hábitos y de comportamiento, autocuidado y definir objetivos y expectativas del paciente frente al manejo de su enfermedad. Todo esto ha demostrado sobre todo beneficios después de 6 a 8 semanas de estar instaurándose y es una medida muy importante en el manejo del EPOC del paciente, ya que más allá de simplemente el componente fisiopatológico de la enfermedad, pues la EPOC es una entidad que afecta desde el punto de vista psicológico a los pacientes, trae ansiedad, trae depresión, exacerba otras comorbilidades, entonces es importante que todo esto se tenga en cuenta en el momento de que vamos a abordar a nuestros pacientes. Ahora, oxigenoterapia, ¿cuándo suministrarlo? Los pacientes que se van a beneficiar sobre todo del oxígeno son aquellos pacientes que tienen una hipoxemia severa y crónica, y aquí hay un cambio respecto a las últimas guías. Sabemos que el criterio para oxigenoterapia es que el paciente tenga una presión arterial de oxígeno por debajo de 55 milímetros de mercurio o una saturación arterial de oxígeno por debajo de 88% sin que el paciente esté con oxigenoterapia, ¿claro? O que el paciente tenga una presión arterial de oxígeno por encima de 55 y por debajo de 60 milímetros de mercurio, pero que el paciente tenga alguna alteración que predisponga mucho más a esa hipoxemia, como sea una falla cardíaca, una policitemia o inclusive una hipertensión pulmonar. Ahora, el cambio que hay es que en todos estos años, pues simplemente nos basábamos en estos criterios, en una única toma y se estorbaba el oxígeno. Sin embargo, en esta nueva vía se deben realizarse dos mediciones en intervalos de 3 semanas que cumplan con los criterios mencionados con anterioridad. Si esas dos mediciones cumplen con dicho criterio, pues ahí consideramos el iniciar el oxígeno suplementario en el paciente, que recordemos como mínimo debe llevar los 15 horas al día. Ahora, posterior al inicio del mismo, el paciente debe ser reevaluado en 60 90 días, evaluando la necesidad del oxígeno, si hay que subirle o no, y que pues qué tan efectivo ha sido en términos generales. Con la parte de la ventilación, esto es más que todo, está enfocado en pacientes selectos, pacientes que están hospitalizados, que tienen una hipercapnia severa, pues podría considerarse el soporte ventilatorio, claramente por ventilación no invasiva. Frente a manejos paliativos, es de gran importancia. En primera instancia, pues el control afectivo del paciente, que el paciente esté bien consigo mismo, con su enfermedad, y pues darle paz al paciente en términos generales. Educar de igual forma a la familia del paciente, educar a todo el entorno del paciente para que éste pues se vea de la mejor forma posible. Ahora, hay algunas medidas como los opiáceos, como la suplementación nutricional, que de igual forma ha demostrado que podría mejorar al paciente en el contexto del EPOC, sobre todo la suplementación nutricional, perdón, por el hecho de que el paciente al fortalecerse desde el punto de vista nutricional, sus músculos de igual forma se fortalecen y esto hace que la disnea y la alteración respiratoria en estos pacientes y la fatiga en términos generales sea menor. Ahora, además de esto, en los cuidados paliativos, pues también se hace énfasis en lo que sería la rehabilitación pulmonar, que es el seguimiento de todo ese grupo multidisciplinario que ya había comentado con anterioridad. Respecto al manejo quirúrgico, para finalizar, pues va a depender mucho la presentación que tenga el paciente. Si el paciente tiene una presentación enfisematosa, si tiene una bronquitis crónica, si me está haciendo muchas bulas, me está haciendo mucho estrés respiratorio, me está haciendo una traqueobroncomalacia, todo eso va a depender qué medida voy a tomar yo. Por ejemplo, los pacientes con enfisema, pues vamos a identificar, sobre todo si tiene el fenotipo de la hiperinflación,
qué tan grandes son las bulas. Si tengo una bula bastante grande, pues la bulectomía sería el manejo ideal. Si tengo una bula que no es tan grande, pues yo tendría que evaluar si el enfisema es heterogéneo u homogéneo, es decir, que también está distribuido en términos generales. Además de esto, pues yo tengo que evaluar cómo está la función pulmonar en términos generales para definir si el paciente se podría beneficiar al final de una reducción endoscópica del volumen pulmonar a través de cualquiera de sus variantes. Ahora, si no cumplo con ninguno de estos criterios, es decir, el paciente no se beneficia de la bulectomía, no se beneficia de la reducción endoscópica del volumen pulmonar, pues en estos casos, en pacientes muy seleccionados, podríamos considerar el trasplante de pulmón. Y pues aquí sería un resumen de lo mismo, pero ya con el nivel de evidencia que tiene cada uno de estos y los criterios que nos otorga para la realización o no de X o Y intervención. Con esto hemos terminado el video, espero que te haya gustado. Si te gustaría tener acceso a esta presentación, en el link, en la bio voy a estar dejando el link de mi grupo de Telegram donde estoy subiendo mucho contenido y además de esto las presentaciones. Y si te gustaría tener mucho más acceso al contenido de RaiMed, te van a estar apareciendo dos videos a continuación que sé que te van a gustar mucho.